En este vídeo vamos a ver cómo se puede crear un fichero de emulación para poder hacer demos o mostrar cómo deseas que sea el vertido. Se puede hacer dibujando en el CAD o dibujando en GPSAS Pro, y para mí es más sencillo hacerlo dibujando en GPSAS Pro. Así pues podrás usar el programa GPSAS Pro sin AutoCAD, que es este, o con AutoCAD, que es este, y yo lo voy a hacer dentro de AutoCAD. Supongamos que tenemos un dibujo de un cargadero y una malla de celdas donde hay que realizar el vertido, para lo cual usaré el dibujo que utilizamos en el último vídeo, tanto en AutoCAD como en GPSAS Pro. Activo la visualización de las barras de herramientas del CAD propio de GPSAS Pro, y lo que en realidad vamos a hacer es dibujar varias polilíneas y graduarlas, con la orden gradúa, measure en inglés, que vemos aquí, situando un punto según un intervalo de distancia. Creo una polilínea en la capa activa, que haga una pequeña ruta hasta la zona de celdas, y será esta polilínea la que divida cada 2 metros para que el barco parezca que navega más rápido. Y ahora, más o menos, no hace falta que estén unidas, creo otra polilínea que será cuando llegue a la zona de vertido, y hago que vaya por las celdas, y esta será la polilínea que gradúe cada medio metro, para que vaya más lento el barco y se vea mejor el vertido. Ahora uso la orden de graduar, pinchando la primera polilínea, con la referencia a objetos en más cercano, y configuro la distancia entre puntos a 2 metros, y le digo que me dibuje los puntos en la capa Divisions, que es la que me sale por defecto, y veo cómo se han dibujado los puntos cada 2 metros sobre la polilínea. Hago lo mismo con la segunda polilínea, pero en vez de poner que quiero un punto cada 2 metros, le digo que me los ponga cada medio metro, y compruebo que me ha dibujado los puntos sobre la polilínea. Y ya está todo listo para crear el fichero de emulación. Selecciono la opción del menú superior, Archivo, Exportar datos, Crear archivo de postproceso EMU, y me surge un cuadro de diálogo que me indica que se generará un fichero con mensajes NMALLK, que son los que contienen las coordenadas X e Y WGS84 directamente. Pulso el botón de seleccionar archivo y le pongo un nombre al fichero. Le indico que la capa donde están los puntos es la capa Divisions, y aquí abajo puedo indicarle si deseo que los puntos tengan Z para el tema de la sonda. Pulso aceptar y ya está creado el fichero EMU. Ahora yo prefiero usar la opción de archivo nuevo y así descarto lo que he dibujado en el CAD, tanto las polilíneas como los puntos, para que me quede el archivo limpio, cuando lo abro de nuevo sin cambios. Y para hacer la prueba de que es lo que quiero, compruebo la comunicación por un lado, compruebo que los mensajes recibidos sean LLK, y por fin compruebo la configuración de dragados y vertidos, para ver si está el bloque que quiero y las celdas están en las capas adecuadas. Configuro el programa para la proyección Merchant Lambert para que así me aparezca el barco en su sitio en AutoCAD. Una vez comprobado esto, selecciono la opción del menú superior Comunicación Emulación y se me preguntará cuál es el archivo para cada uno de los dispositivos activados en protocolo, de los que yo solo tengo uno. Pero si tuviera más GPS o sonda activadas, me preguntaría un fichero por cada uno. Y el programa comenzará la emulación, que es muy útil para hacer demos o ver cómo funciona el programa, ya que puedo ir grabando celdas para ver el resultado final en el histórico, por ejemplo. También podemos ir grabando un fichero conforme vamos haciendo el vertido, si activamos la opción del menú superior Comunicación archivo de postproceso, lo cual hará que se cree un fichero de postproceso de todo lo que hemos hecho en el día.